Hola a todos y bienvenidos una vez más a Alemán en Acción. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para aprender alemán, los trennbaren Verben o verbos separables. ¿Te suena complicado? No te preocupes, aquí aprenderás cómo funcionan y cómo usarlos de manera sencilla. Comencemos. Y aquí está la primera pregunta. ¿Qué son los trennbaren Verben o verbos separables en español? Pues no son más que verbos compuestos por un prefijo y una raíz verbal. Aquí tenemos el verbo separable aufstehen, que significa levantarse. Auf va a ser el prefijo y stehen va a ser la raíz del verbo. En las oraciones, estos verbos se separan. Por ejemplo, ich stehe um 7 Uhr auf. Me levanto a las 7. ¿Ves cómo el prefijo auf se mueve al final de la oración? Pues esto es lo que hace que estos verbos separables sean muy especiales. De todas maneras, más adelante en el video daremos más detalles sobre la gramática. Ahora, ¿cuáles son los prefijos separables? Pues comenzamos con ab, an, auf, aus, ein, fern, her, mit. Y seguimos con teil, vor, weg, weiter, zu, zurecht, zurück, zusammen. Si te has preguntado si hay otra manera de identificar si estamos en presencia de un verbo separable, pues te diré que sí. Y es que estas palabras tienen su fuerza de pronunciación siempre en el prefijo. Veamos algunos ejemplos. Aufstehen, levantarse. La fuerza de pronunciación está en el prefijo auf. Einladen, ¿qué significa invitar? Abfahren, ¿qué significa partir, salir? Ankommen, llegar. Zumachen, cerrar. Mitkommen, acompañar a alguien. Si practicas un poco la pronunciación de estas palabras y de otras que a lo mejor ya dominas, te darás cuenta que la fuerza de pronunciación se encuentra siempre en el prefijo. Ahora responderemos a esta pregunta. ¿Cómo sería la estructura gramatical de los verbos separables en las oraciones? Hemos utilizado como ejemplo el verbo einkaufen, que significa ir de compras. Y como vemos, en la estructura gramatical, la raíz del verbo va en la segunda posición de la oración después del sujeto y por último se encuentra el prefijo. Ahora veamos otro ejemplo con el verbo separable ankommen, que significa llegar. Pünktlich um 8 Uhr komme ich im Büro an. Como sabemos de la estructura gramatical, la raíz del verbo viene en la segunda posición y el prefijo al final. Ahora tenemos el verbo separable aufmachen, abrir. Es ist warm, ich mache das Fenster auf. La raíz del verbo mache va en la segunda posición y el prefijo, como sabemos, siempre al final. Una vez tenido esto claro, responderemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo sería la estructura gramatical empleando un verbo separable y un verbo modal en la misma oración? En este caso, escogimos de ejemplo el verbo modal müssen, que significa tener o deber. Pero, por supuesto, esto aplica para cualquier verbo modal, ejemplo sollen, wollen, können, etc. Como se aprecia en la tabla, lo que va a suceder en estos casos es que el verbo modal va a estar en la segunda posición en la oración, mientras que el verbo separable se va a quedar unido, no lo separamos. Espero que hayas tomado nota de todo lo que hasta este momento te he explicado, porque vamos a elevar un poco más el nivel de dificultad mediante este ejercicio a continuación, donde vas a tener varias opciones de verbos separables para completar en el párrafo. Inténtalo tú solo y después lo resolvemos en conjunto.
Y comenzamos analizando la respuesta. Lo primero que debemos saber es cuáles son los verbos separables que en el ejercicio se encuentran, como por ejemplo anfangen, que significa comenzar, mitkommen, acompañar, zurückfahren, manejar de regreso, ankommen, llegar, mitnehmen, llevar consigo, abfahren, partir, salir, abholen, recoger, umsteigen, hacer transbordo. Comenzamos a analizar la primera oración que, como vemos, ya está respondida, que se utiliza el verbo separable einladen, que significa invitar. Meine Freundin wohnt an der Nordsee und sie lädt mich ein. Que lo podríamos traducir: mi amiga vive en el Mar del Norte y ella me invita. Ahora le sigue la oración meine Kinder auch. ¿Cuál de estos verbos separables sería el más indicado para completar en este espacio? Pues sería mitkommen, que ya sabemos que significa acompañar. Y entonces quedaría meine Kinder kommen auch mit. Es decir, mis hijos me acompañan o mis hijos vienen conmigo, también podríamos decir. Continuamos con die Ferien am Montag. Aquí el verbo separable que sería más adecuado sería anfangen. Die Ferien fangen am Montag an, que lo podemos traducir como las vacaciones comienzan el lunes. Después seguidamente viene una coma y se dice aber wir schon am Freitag. El verbo separable que podremos utilizar en esta parte de la oración sería abfahren, salir, partir. Nos quedaría la oración completa para que tenga un poco más de sentido. Die Ferien fangen am Montag an, aber wir fahren schon am Freitag ab. Las vacaciones comienzan el lunes, pero nosotros partimos o salimos el viernes. Seguimos. In Hannover müssen wir. Utilizamos el verbo separable umsteigen. Es decir, tenemos que hacer transbordo, tenemos que coger otra conexión, otro autobús. ¿Qué es importante ver aquí? Pues que en este caso este verbo separable no se separa. ¿Por qué? Porque tenemos en esta oración el verbo modal müssen. Y seguimos con la siguiente oración. 20:18 wir dann in St. Peter-Ording. En esta oración utilizaríamos el verbo separable ankommen, que significa llegar. La traducción sería: a las 20:18 horas llegamos a St. Peter-Ording. Continuamos con la siguiente oración: meine Freundin uns am Bahnhof. El verbo separable que utilizaremos aquí sería abholen. Abholen, que significa recoger. Y la traducción sería: mi amiga nos recoge en la estación. Im Norden ist es immer ein bisschen kälter, also müssen wir warme Kleidung. Aquí sería el verbo separable mitnehmen, que significa llevar consigo. Como en la oración estamos en presencia de un verbo modal, en este caso müssen, entonces el verbo separable, como ya sabemos al final de la oración, va unido. La traducción en esta oración podría ser: en el norte siempre hay un poco más de frío, así que tenemos que llevar ropa que abrigue. Por último, nach 2 Wochen müssen wir nach Hause. En este caso sería el último verbo separable que nos quedaría: zurückfahren, que significa regresar, volver. Y la traducción podría ser: después de 2 semanas debemos volver a casa. Y la palabra schade, que significa es una lástima, es una pena. Y ahora, una vez completado todo el ejercicio, vamos a leerlo todo desde el principio para ver si está correctamente. Meine Freundin wohnt an der Nordsee und sie lädt mich ein. Meine Kinder
kommen auch mit. Die Ferien fangen am Montag an, aber wir fahren schon am Freitag ab. In Hannover müssen wir umsteigen. Um 20:18 Uhr kommen wir dann in St. Peter-Ording an. Meine Freundin holt uns am Bahnhof ab. Im Norden ist es immer ein bisschen kälter, also müssen wir warme Kleidung mitnehmen. Nach 2 Wochen müssen wir nach Hause zurückfahren. Schade. Y hasta aquí es todo por hoy. Recuerda, los trennbaren Verben parecen complicados al principio, pero con práctica se vuelven parte de tu rutina. Practica frases simples todos los días y no dudes en usar dibujos o colores para asociar prefijos y significados. Nos vemos en el próximo video y si te ha gustado lo que has aprendido aquí, ayúdame suscribiéndote al canal. ¡Tschüss!